Hablamos de liderazgo en Cambio 16 Televisión, hoy con Alejandro Zozoya, CEO del principal grupo de turismo vacacional norteamericano, el Apple Leisure Group. Bienvenido. Muchas gracias. Ha advertido usted que en México y en especial en la zona del Caribe mexicano está perdiendo turismo. ¿Le hacen caso? Sí, no es que me hagan mucho caso, pero pues es que los hechos son los hechos y hay cosas innegables. El turismo que hemos perdido en México ha sido principalmente del mercado norteamericano, que es en donde las noticias referentes a tanto la percepción del crimen como la retórica del presidente Trump han afectado la percepción de México en los Estados Unidos. Llevamos como 1 año y medio en donde la tendencia no es de caída, sino es de desaceleración. Es decir, el mercado norteamericano ha crecido a un ritmo mayor que el que ha crecido en México, cuando la tendencia era justo la contraria hasta hace 1 año y medio. Y no es que me hagan caso, me escuchan. Los políticos a veces se tardan un poco en reaccionar. Normalmente ven por el espejo retrovisor y yo en realidad estoy viendo hacia adelante. Yo estoy viendo ya lo que está pasando en las tendencias para el próximo año y ahí es donde veo con cierta preocupación que se desacelera la demanda por México, pero particularmente el mercado norteamericano. Y del resto del mundo sigue siendo bastante demandado el producto mexicano y se ha vendido bastante bien. Los operadores españoles y norteamericanos han liderado la oferta turística en el Caribe. ¿Sigue siendo así? Sí, la verdad es que los españoles, los grupos grandes españoles, particularmente mallorquines, pero no solo mallorquines, tienen una presencia importantísima, no solo en México, sino en el Caribe. Nuestra empresa está en 22 diferentes sitios, de los cuales casi en todos tenemos competidores o socios de negocios españoles. Las grandes cadenas están ahí y ellos yo creo que marcaron la pauta respecto del turismo de volumen, el turismo charter, y eso abrió la conectividad, y con la conectividad se han desarrollado nichos mucho más específicos, algunos de alto nivel, como es el caso de nuestra empresa, que hemos un mercado un poco más elevado, pero que gracias a que hay la oferta y la escala, pues hemos podido tener conectividad y hemos podido crecer. Los grupos españoles han sido un motor muy importante de la economía en el turismo para México, para República Dominicana, para Jamaica, para Costa Rica, etcétera. Nosotros, por ejemplo, somos el único grupo no español que somos parte de Inverhotel, que son los 10 o 12 principales líderes de turismo en España, y nosotros somos el único grupo no español que somos parte de Inverhotel, y es precisamente porque tenemos intereses comunes en todas estas plazas. ¿Cómo ha influido el turismo en México con el triunfo electoral de López Obrador? Pues hasta ahora, y yo creo que es pronto para decirlo, la preocupación era mayor antes de las elecciones a lo que fue ahora. Nos preocupaba mucho la retórica que se venía manejando, particularmente en contra del presidente Trump, entre uno y otro, pero a partir de las elecciones ha habido casi como una luna de miel entre los dos, por los dos lados. Entonces ha cesado ese discurso. Ahora lo que nos preocupa es no lo que está pasando en este momento, sino lo que podría pasar en materia de promoción y publicidad. El nuevo presidente y el nuevo ministro de Turismo se han pronunciado por el desarrollo de ciertas infraestructuras para llevar turismo a zonas que han sido marginadas o que no han tenido oportunidad, lo cual está perfecto, pero no a cambio de destruir o de patear la gallina de los huevos de oro, que es el turismo que ya tenemos y que requiere de promoción y publicidad. Entonces lo que nos preocupa es ¿qué se va a hacer en materia de promoción y publicidad? Queremos que el presupuesto no solo no disminuya, sino que crezca, y ese presupuesto está en juego. Y también nos preocupa que lo que se invierte en materia de infraestructura sea directamente a la generación de turista que deje una mayor derrama y que genere impuestos y que genere empleo y genere bienestar. Entonces, hasta ahora es difícil decir que ha tenido un impacto, pero queremos trabajar la iniciativa privada junto con el gobierno para que este impacto sea positivo. La verdad es que México ha hecho una muy buena labor en turismo en los últimos 10 años y queremos que continúe. Hace un momento ha mencionado a Trump. ¿Cómo influyen sus medidas proteccionistas a escala global? Pues influye mucho. O sea, Trump influye de manera negativa en la retórica, por ejemplo, cuando dice que vamos a construir un muro entre Estados Unidos
y uno de los países más peligrosos del mundo. O sea, el que vamos a construir un muro no afecta esa percepción, pero para dividirnos de uno de los países más peligrosos del mundo, cuando introduce el peligro, introduce el tema miedo, desde luego eso afecta al turismo. Y en términos de proteccionismo, bueno, desde luego está protegiendo a la industria de las exportaciones, está poniendo aranceles a las importaciones, y en estricto sentido el turismo es una exportación para el que recibe los turistas y una importación para el que los envía. En este caso, México es un gran exportador de turismo a los Estados Unidos y Estados Unidos es un gran importador de turismo de producto mexicano. Y ahí un miedo que ya se me está quitando, pero en su momento lo tuvimos porque se llegó a mencionar en los discursos, era que pusieran un arancel. Es decir, que le empiecen a cobrar a los americanos, como si fuera una importación, un impuesto adicional por viajar al extranjero. Eso sería realmente terrible, no solo para México, sino para todos los países que tienen una dependencia del mercado norteamericano en materia de turismo. Pero afortunadamente no ha pasado y yo hoy creo que eso ya no va a pasar. Si hablábamos hace un momento de una cierta crisis en la zona de Cancún y del Caribe mexicano, sí. En cambio también se puede hablar de un ascenso del turismo en otras zonas como por ejemplo República Dominicana. Exactamente. ¿A qué se debe? Bueno, son vasos comunicantes. La verdad es que estamos compitiendo en turismo de placer, estamos compitiendo todas las plazas unas contra otras. Entonces, primero vemos una aceleración en el número de pasaportes nuevos emitidos en los Estados Unidos. Pasamos de un promedio de 8 millones al año hasta el año 2010, 2012, al orden de 15 millones de nuevos pasaportes al año hasta el año 2016, y en el 17 se emitieron 22,5 millones de nuevos pasaportes. Eso quiere decir que hay un mercado nuevo que está viajando de los Estados Unidos fuera del país por primera vez. Entonces, en términos generales, el mercado está creciendo, pero son vasos comunicantes. Lo que pasó en materia de la percepción del crimen que mencioné en México, unido al tema del sargazo, tuvimos una crisis de alga muy importante en las playas, particularmente las del Caribe mexicano. Disminuyeron el turismo a esta zona, pero se incrementó a lugares como República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, que han crecido casi 1 a 1 el número de turistas que ha disminuido en México. Pero el PAI, el tamaño, el universo de clientes, afortunadamente a toda la región sigue creciendo y por lo tanto pues vamos bastante bien. Se le ha llegado a considerar uno de los 10 latinos más influyentes desde el punto de vista del turismo, con más poder turístico. ¿Esto es un honor, una responsabilidad? ¿Qué valoración hace usted? Pues la verdad es que estos rankings no sé en base a qué los hacen. Yo creo que en el caso de la influencia que yo tengo en el sector es porque a mí me ven con dos caras. La cara del hotelero, porque tenemos una oferta hotelera importante, tenemos más de 20,000 habitaciones y más de 50 hoteles en la región, que eso es una huella importante, pero también me ven la cara del distribuidor. Tenemos 8 empresas de distribución, tour operadores, mayoristas, OTAs, las agencias en línea, que nos hacen ser el cliente más importante para todo México, para todo el Caribe. Nadie manda más pasajeros que nosotros. Entonces, al verme de los dos lados de la moneda en una integración vertical de nuestro grupo, pues yo creo que en eso basan el nivel de influencia. Pero yo lo que puedo decir es que para mí no es más que una responsabilidad de seguir actuando de manera responsable, activa, proactiva, a favor de que crezca el turismo, no solo nuestra empresa, desde luego, pero a toda la región. Muchos tour operadores están buscando expansión en Asia-Pacífico. ¿Es la nueva tierra prometida? Bueno, yo creo que hay muchas tierras que pueden ser nuevas zonas de desarrollo. Asia-Pacífico tiene elementos muy importantes que son ingredientes de éxito para replicar modelos de negocio que se han hecho en la zona de México y Caribe, que es buen clima, buenas playas y mano de obra barata, y buena actitud y buena vocación de turismo. La combinación de esos elementos pues son ingredientes que son necesarios y que los encontramos en Asia-Pacífico, pero también el tema de la seguridad. Son las zonas que han sido relativamente estables, entonces en lugares como Tailandia, por ejemplo, en algunos lugares de China, porque también el turismo de China es un turismo emergente, también muy importante, pero también está regresando el norte de África al mercado. Vemos lugares como Grecia y como Turquía que se han recuperado de manera impresionante, Croacia que lleva muchos años de crecimiento. Entonces hay diferentes zonas, pero efectivamente creo que Vietnam, por ejemplo, Laos,
Tailandia en zonas adicionales a las ya típicamente explotadas, como es el caso de Phuket. Creo que son zonas que van a seguir creciendo en modelos similares a los que ha crecido el turismo y en donde empresas europeas, particularmente españolas, que tienen turismo de long haul, que le llamamos de lejano, van a poder crecer y crecer muy rápido. Nosotros, yo no estoy tan seguro que como grupo norteamericano vayamos a crecer en Asia. Ahora estamos dando nuestro primer paso a crecer en Europa, abriendo nuestros primeros 4 hoteles en España el próximo año. Turismo de sol y playa. Hoy en día hay que ofrecer algún aliciente más al cliente o simplemente con el sol y la playa sigue siendo no, un reclamo. absolutamente no. O sea, el sol y playa no es suficiente. Sí es un ingrediente necesario, pero absolutamente no es suficiente. Ahora nuestra oferta, y creo que el producto ha evolucionado a dar mucho más valor por el dinero. El cliente de hoy paga más, pero también exige mucho más. Y una de las cosas que exige es, pues, desde congruencia, tolerancia con el medio ambiente, entretenimiento, aprender. Hoy cada vez más la gente, particularmente las generaciones jóvenes, cuando viajan, no es solamente relajarse, sino es aprender, están buscando más. Entonces, desde temas culinarios hasta temas de historia, temas de arte, costumbres, etcétera. También el turismo de meditación o de cosas como yoga o de actividades físicas y desde luego turismo de aventura, turismo rural. O sea, yo creo que el turismo el día de hoy está pidiendo un producto mucho más sofisticado, mucho más completo que lo que tenía antes. Y lo que es increíble, lo está pidiendo en un periodo de tiempo más corto. Las vacaciones se han acortado en el mundo. La gente viaja cada vez más veces, pero por menos días. Entonces, bueno, hay que tener la creatividad de alguna manera de poder maximizar la experiencia en un periodo de tiempo más concentrado. Hemos hablado un poco de su faceta empresarial, pero también tiene otra faceta que es la del compromiso. ¿Usted qué le motiva a tener ese compromiso con distintas causas sociales, medioambientales? Bueno, desde luego el medio ambiente es parte fundamental de la balanza de lo que sería la armonía que necesitamos en el mundo. Pero mi compromiso realmente está más por el tema de la paz. La razón que a mí más me mueve dentro del turismo es que el odio, la polarización que vemos hoy en el mundo, desde los eventos terroristas y manifestaciones de odio y de violencia, son resultado del miedo. Y el miedo que es resultado de la ignorancia. Nos da miedo lo que ignoramos y como lo ignoramos, lo odiamos y fomentamos este tipo de conductas. Y una de las razones por las que ignoramos es porque no viajamos. La gente que viaja es menos ignorante de este tipo de cosas, por lo tanto es más tolerante. Si todos los ciudadanos del mundo tuviéramos la posibilidad de conocer todos los países del mundo y de ser atendidos por esta gente de diferentes culturas, diferentes etnias, no podríamos odiarles. Primero ya no les ignoraríamos, pero luego no podríamos odiarles y por lo tanto el mundo sería un mejor mundo si todo el mundo viajara. Yo no puedo odiar a los musulmanes. Por ejemplo, si he ido a un país musulmán en el que me ha encantado y me han atendido de maravilla, ya no puedo tener la misma impresión que antes de haber ido. Y lo mismo con los africanos o con los asiáticos o quien sea. Entonces, mi principal misión es el fomentar el que la gente viaje de más lugares a más lugares, porque eso combate la ignorancia, fomenta la tolerancia y por lo tanto la paz. Alejandro Zozoya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.